Días, mis amigos, vamos a orar un ratito para leer este versículo de la Biblia. San Mateo 3, 1. En nombre de Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre Santo, por todo lo que nos das. Te pido en el nombre del Señor Jesús que me des palabra, que me des entrenamiento, Padre Santo, ya que tú eres todopoderoso. En el nombre del Señor Jesús te pido por toda mi familia, por mis amigos, por las guerras, por las prostitutas, por aquellos que duermen en la calle y todos que no tienen que comer. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús y que tu palabra llegue a cada corazón del hombre. Muchísimas gracias. Bueno, mis amigos, en San Mateo 3:1 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Verdad? Para muchos, yo creo que no lo entienden, no lo entendían, que Dios había de venir o ya estaba aquí en la tierra, ¿verdad? Ya había nacido Jesucristo, ¿verdad? Porque dice: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces Jesús vino al mundo, que viene siendo Dios, para salvar al mundo, y aquellos que se quisieran arrepentir iban a escuchar la palabra o iban a aceptar la salvación de aquellos tiempos, porque en aquel tiempo Juan andaba predicando el evangelio de Cristo para todo aquel que andaba pecando, porque en otro versículo dice que les hablaba muy duro, ¿verdad? Les hablaba hasta víboras, ¿verdad? Y una víbora, por ejemplo, podemos decir que es muy mala, ¿verdad? Entonces, Jesús se ha acercado al mundo, ¿verdad? Dios vino al mundo, ¿verdad? A acercarse al mundo para que todo aquel que creyera en Él y se arrepintiera, sus pecados iban a ser perdonados, iba a ser salvo, ¿verdad? Pero en este tiempo, cuando uno le dice a una persona del mundo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, en vez de que le dé gusto, le puede dar coraje, ¿verdad? Porque él cree que está bien, ¿verdad? La palabra arrepentidos o arrepiéntete o un pecador en el mundo a veces no existe, ¿verdad? Porque piensa que está bien, ¿verdad? Yo me quiero basar mucho en esta palabra arrepentidos. Todos que andamos en el mundo, el que no conoce la palabra o no conoce a Jesucristo o no reconoce a Jesucristo como su Salvador, es un pecador. Pero hay muchos que no lo reconocen. Por eso existe la palabra arrepentidos y acepten, podemos decir, a Jesucristo, porque vas a dejar las cosas del mundo, vas a dejar las cosas que no le gustan a Dios, como podemos decir las borracheras, el alcohol, podemos decir, robar, matar, la prostituta, por ejemplo, dejar de hacer ese trabajo, el que maltrata, el que roba, el que tiene, digamos, dos mujeres, el que tiene dos maridos, la mujer que tiene dos maridos, o un marido y un querido, o un novio. Entonces se tiene que arrepentir de todo eso cuando oye la palabra o cuando tiene que buscar la palabra de Dios. Pero uno no la busca porque la palabra tiene que ser muy recta, tiene que ser buen ejemplo uno, ¿verdad?
porque te habita o te quita todas esas cosas para que tú puedas hacer un buen cristiano o te puedas ganar la gloria. Pero en el mundo no se reconoce que hay dos caminos, un bueno y un malo, y todo el mundo piensa que es el camino bueno haciendo lo malo, porque no tienen conciencia, no tienen amor, no tienen esa paz o esa inteligencia de descubrir qué es lo malo y qué es lo bueno. Entonces, muchos creen que las cosas del mundo son buenas porque ya vienen de tradiciones de hace mucho tiempo, generaciones, como la música del mundo, por ejemplo, los corridos, las canciones, el alcohol, los bailes, digamos, muchas cosas que el hombre las mira bien y son claramente que son malas, como por ejemplo el que quiere poner una cantina, el que quiere poner un salón de baile, el que quiere poner una casa de citas, dijeran algunos, cuando estaba pequeño. La mujer que le gusta la minifalda, la mujer que le gusta enseñar mucho. Entonces ella piensa que están bien, ¿verdad? Entonces cuando escuchas la palabra, cuando escuchas el evangelio, es de que te tienes que arrepentir de lo que estás haciendo o hiciste. Porque hay unos que sí, por ejemplo, ya no lo hacen, podemos decir, pero ya quedaron tus pecados en el hombro, por ejemplo. Entonces, para que esos pecados se borren, tienes que aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Te tienes que bautizar en el nombre del Señor Jesús para el perdón de pecados. Pero eso tienes que reconocer. Y si tú no reconoces o no aceptas a Jesucristo como tu Salvador, nunca vas a dar un paso de obediencia. ¿Por qué? Porque el diablo va a estar mandándote un mensaje que tú estás bien, ¿verdad? Aunque ya no lo hagas, ¿verdad? Porque hay personas que posible ya no lo hacen por su forma de cambiar de su vida, porque ya están mayores, ¿verdad? Ya están grandes, ¿verdad? Una prostituta de 60, 70, 80 años posiblemente ya no tenga ese oficio, ¿sí? Pero si lo hizo en el tiempo pasado, ahí tiene sus pecados. Entonces ella tiene que aceptar a Jesucristo. Totalmente uno que mata, ¿verdad? Una persona que ha matado, una persona que ha violado, se tiene que arrepentir para poder llegar al reino de los cielos y no pasar un sufrimiento grande, ¿verdad? Porque el infierno es un sufrimiento muy grande donde el fuego nunca se va a acabar, ¿verdad? Y quién sabe cómo estará el calor, ¿verdad?, de ese fuego, ¿verdad? Entonces, si muchos entendieran que cómo va a sufrir su alma, cómo va a sufrir a lo mejor el alma con el cuerpo, no sabemos, pero puede ser que el alma no se llevó el cuerpo, porque el cuerpo, digamos, podemos decir que está en la tierra, ya se hizo polvo, pero allá no sé si se vuelva a transformar posiblemente, porque el rico y el pobre, Lázaro y el rico, digamos, mueren los dos, y la Biblia se entiende que el rico está hablando, digamos, ¿verdad? Está hablando. Se puede entender que habla con Abraham, con el padre Abraham, pero sabemos que entiendan, no, el cuerpo, este cuerpo no se va a ir, aquí se va a quedar, pero el alma va a estar sufriendo allá, ¿verdad? El alma, yo pienso que va a poder hablar,
porque para mí, ¿verdad? Porque allá, en el infierno, o cuando esté el juicio, posiblemente las almas se reconozcan, ¿verdad? Aunque dice la Biblia que cuando ya resucitemos nosotros o ya estemos en la gloria, vamos a ser ángeles, ¿verdad? Vamos a ser ángeles que no nos vamos a conocer, ¿verdad? Pero en el infierno posiblemente todo el mundo se reconozca, ¿verdad? Por ejemplo, si yo no doy la palabra a alguien, si yo me voy al infierno y pues me vieron que andaba haciendo cosas malas, ahí va a haber reproches. Es decir, pues nunca te creí porque andabas mal, ¿verdad? Y nunca me diste la palabra bien. A lo mejor te puede reclamar tu amigo, tu esposa, tu papá, tu mamá, tu hermano. Todo el mundo te puede reclamar porque fuiste un hermano o dabas la palabra y no hacías buen testimonio, ¿verdad? Porque la palabra dice que el árbol que es bueno da buenos frutos. Y así nos pasa a nosotros, ¿verdad? Como servidores de Cristo, nosotros tenemos que dar buenos frutos para que los pecadores o los del mundo se conviertan a uno, no a los del mundo, no uno a los del mundo, ¿verdad? Entonces, aquí la palabra es arrepentidos, ¿verdad? Necesitamos arrepentirnos de esos pecados que hemos cometido hace muchos años, ¿verdad? Por ejemplo, después de que dejamos de ser niños, porque realmente un niño no es pecador todavía, porque todavía no tiene la mente descubierta. Y podemos decir que Adán y Eva, hubo un tiempo que ellas andaban desnudos y no se daban cuenta que andaban desnudos. Entonces dice que hasta que pecaron, ellos se les despertó la mente, digamos, y miraron que estaban desnudos y lo tomaron mal. Así una persona pecadora que se requiere de que tiene que arrepentirse, tiene que ver que está haciendo las cosas mal o que va por un mal camino, ¿verdad? Hay muchas personas que les gusta mucho el baile, son de 50, 60, 80 años, que les gusta mucho el baile, les gusta mucho la música mundana, la del mundo. Hay personas que pues tienen a lo mejor 15, 20 años también, ¿verdad? Entonces todo mundo, después de ser niño, ya tiene pecados. Tiene que venir a Cristo. Tiene que venir a Cristo. Ojalá y todos naciéramos en el Evangelio, ¿verdad? Que hay unos que otros, yo creo que ya un 5%, 10% de todo el mundo posiblemente ya esté naciendo en el Evangelio. Pero también hay unos que regresan o no les gusta, como hijos crecen y se regresan al mundo porque miran lo del mundo y miran que es bueno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya después de 18, 20 años o más grandes, hacen lo que quieren, tienen decisiones propias, más aparte si miran algunos ejemplos malos, pues es lo que está esperando a veces el humano, de que miran algo malo y pues también lo quiere hacer, ¿verdad? No lo reprenden, no oran, no le piden a Dios que eso no pase, ¿verdad? Lo acepta, por ejemplo. Por eso hay muchos que nacen en el Evangelio, crecen, miran errores a lo mejor del papá, de pastores que es su papá, porque hay mucho video, de amigos o de la iglesia, y en vez de reprender o en vez de ayudar o en vez de pedirle a Dios, lo agarran como mal ejemplo y se regresan al mundo, ¿verdad? Pero dice la palabra que maldito es el que sabe de hacer lo bueno y hace lo malo, o el que regresa al mundo, ¿verdad? Mejor que no lo hubiera conocido, ¿verdad? El Evangelio.
Por eso nosotros que hemos conocido el Evangelio, tenemos que saber muy bien cómo nos da el mensaje Dios, que si regresamos al mundo, va a ser peor la situación posiblemente, cuando uno muera, ¿verdad? Entonces, muchos no se habla de esto. ¿Por qué? Porque es difícil en este tiempo reprender o hablarle al mundo. ¿Por qué? Porque hay mucha conveniencia de que si tú tienes una iglesia grande, no le hablas que la iglesia se arrepienta, que los hermanos se arrepientan, porque me entiendan. A veces cada quien hace lo que quiere y se siente como quiere, ¿verdad? Por eso muchos dicen, yo quiero buscar una iglesia donde yo me sienta contenta, que no ha dejado el pecado y no se ha arrepentido. ¿Por qué? Porque le ponen un poquito disciplina y luego se enoja, ¿verdad? Se enoja y lo toma mal y dice, mejor me voy de aquí porque de aquí no soy. Aquí ya están haciendo las cosas mal porque ya quieren que me quite las cadenas, los aretes, la pintura, el pelo, el hombre, la borrachera, el cigarro, las drogas, robar, matar, chismoso, revoltoso y todo eso. Entonces, cuando hay una palabra limpia, una palabra verdadera, a veces es rechazada por los hermanos o por la iglesia. Y a veces el pastor dice, pues no puedo hablarles así porque se me van a ir todos. ¿Sí? Se me van a ir todos y qué voy a hacer posiblemente con el pago de la iglesia, posible el pago de mi carro, el pago de mi casa y todos los gastos, ¿verdad? Porque ahora se basan más al diezmo, a las ofrendas o a las cosas materiales. No se están basando de dar una palabra limpia, una verdadera palabra, una palabra que llegue al corazón del hombre, que se arrepienta, ¿verdad? Que diga, yo tengo 1000 hermanos que se miran que están haciendo lo bueno, ¿sí? Todos llegan como hermanos, todos se aman como hermanos, como una familia grande, ¿verdad? ¿Qué pasa en este tiempo? En este tiempo ya no hay ese amor tan grande que se ve en las iglesias, porque van como quieren, hacen lo que quieren. El pastor, pues, da de cuenta que podemos decir el pastor es como un pastor de chivos. Puede ir a dejar 20 chivos en el campo y no espiarlos, no cuidarlos, dejarlos y regresarse para su casa o ir a hacer otros mandados. Podemos ir en el campo o irse a dormir debajo de un árbol y los chivos pueden hacer lo que quieren. Entonces, ¿qué pasa? El chivo siempre anda buscando algo que comer o hacer algo mal, porque un chivo es muy andaliego, por ejemplo, camina mucho, hace muchas cosas que otros animales no hacen, se suben de arriba de un árbol, se brincan la tranca, unos se andan peleando, podemos decir. Entonces, posiblemente se brincan a una huerta de alguien por ahí que tenga, posiblemente, ¿verdad? Y hacen un desastre, ¿verdad? Entonces, no cuida el pastor a los chivos. Entonces, cuando ya despierta o regresa, pues ya hicieron un desastre. Entonces, ya no puede hacer nada. Así nos pasa, podemos decir, en las iglesias. En las iglesias posiblemente el pastor no está al pendiente por querer ganar diezmos o cosas materiales y no quiere hablarles de ese arrepentimiento. Por ejemplo, el que tenga 2 mujeres, dejar una, o que se case, o el hijo que no entiende a sus papás, que se arrepienta, la mujer que no se deja mandar por el marido, que se deje mandar, el marido que anda de borracho, quiere andar tomando, quiere estar peleando con la mujer, que también entienda y deje, que se arrepienta, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que nada les gusta, ¿verdad? Hay hermanos o hay iglesias que dicen, yo así morí y así voy a seguirle.
o poco a poco, ¿no? Ya tienen 10, 15, 20 años y siguen como si fueran iniciando en el Evangelio. ¿Por qué? Porque no quieren cambiar su forma de vivir, su forma de pensar, no han creído la palabra. Entonces quieren que poco a poco. ¿Cuánto tiempo quieren? ¿20 años? ¿40 años? ¿Sí? Ahí Dios cuando saca a su pueblo de Egipto, tardaron 40 años en el desierto y no cambiaron su pensamiento porque al principio Dios les dijo que les iba a dar la tierra prometida y no llegaron a la tierra prometida, se murieron todos los mayores. Entonces 40 años, digamos, tardarían, ¿verdad? Los mayores. Así si un hermano empezó hoy, tiene que ir cambiando su forma de vivir, su forma de pensar, la forma de actuar, la forma de ser. Es un árbol que ya se sembró y va a dar buen fruto, porque no vamos a sembrar un árbol y que dé mal fruto, ¿verdad? Entonces, si tú eres un árbol que ya naciste en el Evangelio, tienes que dar buen fruto para poder avanzar y que seas testimonio para las almas que te escuchen o que te miren. Cuando tú les hablas de ese arrepentimiento, que tú les hablas del Evangelio, que Cristo cambia, que Cristo sana, que Cristo te ama, entonces puedes decirles de todos modos, de todos lados o de todos modos, de todo modo. Entonces Cristo cambia al hombre, su corazón lo cambia, pero cuando el hombre no hace duro su corazón, porque la Biblia dice que el hombre tiene corazón de piedra. Posiblemente muchos no hablen de eso. ¿Por qué? Porque los placeres del mundo o las cosas del mundo uno no las puede dejar tan fácil, posiblemente, dicen algunos. Entonces uno está con la espinita. Pero si te pones firmes, no es necesario de andar robando, ni tomando, ni teniendo dos mujeres, ni andar chuleando a las mujeres como hombre. La mujer totalmente. Si está bien firme, se puede vestir mejor, puede comprar ropa como una mujer decente, dijeran en mi tiempo, de cuando era niño. No es necesario pintarse la cara como una payasa, dijeran algunos. El hombre pues tiene que tener buenos pensamientos, que no es necesario andar enseñando el dinero como en el mundo, comprando cervezas, comprando alcohol, cigarros, drogas, andar detrás de la droga, buscándola, dónde venden, quién la vende, todo eso, ¿verdad? Entonces llegas al Evangelio y por ejemplo aquí Juan dice, en aquellos días vino Juan al Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces ya Dios ya andaba ahí en aquel tiempo con la gente, con el pueblo ahí, ¿verdad? Posiblemente era un niño todavía, ¿verdad? Pero Dios ya andaba, porque dice Juan, ya el reino de los cielos se ha acercado, ya está aquí en la tierra, ya nomás necesitamos irlo a buscar, irlo a encontrar, ¿verdad? Porque Jesús es el Salvador del mundo, ¿sí? Entonces, mis amigos, este video lo he hecho con este versículo nomás, porque dice arrepentidos, ¿verdad? Porque todos, cuando dejamos de ser niños, empiezan los pecados. Y si tú tienes 20, 30, 40, 50, 80 años, tú necesitas arrepentirte y aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador, el que murió por ti, el que dio la vida por ti, y no hay otro Dios que perdone pecados.
Entonces, si tú te bautizas en el nombre del Señor Jesús para el perdón de tus pecados, vas a ser salvo, porque tú vas a seguir la palabra verdadera. Te vas a portar bien, vas a hacer lo mejor, ¿verdad? Entonces, todo aquel que no sea bautizado para el perdón de pecados va a tener siempre el perdón de los pecados y no va a ser perdonado, porque dicen que en el reino de los cielos ningún pecador podrá entrar en el reino de los cielos. Tú, que si eres pastor y estás haciendo pecados, posiblemente no vas a entrar, porque la palabra dice que todo aquel pecador no va a entrar al reino de los cielos. Entonces, ponte a pensar qué es lo que estás haciendo tú y qué vas a hacer si tú quieres ese reino de los cielos, llegar o entrar ahí, ¿verdad? Entonces, si quieren hablarme al 714-210-9410 y si quieren una recombinación de una iglesia o alguna otra cosita, pueden hablar. Aquí la Biblia no hay muchos creen que a veces es para ofender a otras personas. La Biblia no es para eso, es para que cada quien sepa la verdad, y hay una sola verdad. No hay dos verdades, ni tres, ni cuatro, basándose a la palabra, porque dice que todo mundo es pecador después de dejar de ser niño. Un niño si muere no hay problema, porque un niño es el reino de los cielos. Entonces, después de que dejas de ser niño o abres los ojos en el pecado, es cuando tú ya empiezas a pecar y necesitas ese bautizo de perdón de pecados. Muchísimas gracias y Dios me los bendiga y cuídense mucho. Gracias.